caso clínico. Mi nombre es Andrés Valencia, soy residente de primer año de medicina interna. Entonces, les voy a presentar a este paciente. Es un masculino de 36 años. Él es residente en el Urabá antioqueño, estudió hasta cuarto grado, mecánico principalmente de motos. Él reside en una casa alquilada, pero dice que cuenta con todos los servicios básicos en su casa. Tiene un hijo, vive con 2 perros, un gato y 2 pájaros. Explorando los antecedentes, niega cualquier antecedente patológico, quirúrgico, nada más una corrección de una hernia inguinal, niega antecedentes alérgicos, toxicológicos, ingesta de alcohol social, y de los antecedentes sexuales, relevante es que hace aproximadamente de 6 meses para acá, una nueva pareja sin uso de métodos de barrera. Entonces, la enfermedad actual nos tenemos que remitir a más o menos 4 o 5 meses atrás. Este paciente inicialmente entonces debuta con un dolor en región lumbar, lo categorizaba de predominio izquierdo de alta intensidad, un dolor que empezó de manera aguda, que era de predominio en las mañanas. Y algo importante es que cuando tomaba AINES el dolor mejoraba, pero rápidamente aparecía. Posterior a ese inicio de dolor lumbar, hizo esa misma clínica en rodilla izquierda, en el tobillo izquierdo, con posterior edema y calor de estas articulaciones. Después del compromiso de estas articulaciones, genera el mismo cuadro en la rodilla ya contralateral, es decir, en la derecha, y finalmente, sin que se quitase el problema, el dolor y el calor en las otras articulaciones, concomitante generó también un dolor lumbar que ya lo acentuaba más de predominio derecho. Explorando la revisión por sistemas, entonces lo que anotaba el paciente es que sí tenía unas lesiones en glande, que en algún momento hizo una secreción uretral, reportaba fiebre subjetiva y era claro en negar otros síntomas, sobre todo oculares, neurológicos, cardiopulmonares y de tracto gastrointestinal. Entonces, acá les traigo una línea del tiempo. Él hace el debut de la enfermedad. Cuando hace el debut de la enfermedad, consulta a Clínica Fundadores. El primer diagnóstico de impresión fue una artritis séptica, porque él llegó al parecer por historia clínica con la rodilla izquierda, el tobillo izquierdo, con muchos cambios inflamatorios. Lo llevan a una artrocentesis, no tienen aislamiento y de forma empírica hacen manejo con oxacilina y clindamicina con posterior egreso. El paciente no mejora y reconsulta allá en el Urabá, un hospital de mayor nivel de complejidad. Allá lo que hacen es prolongar un ciclo nuevo de antibiótico-terapia. Reportan por historia clínica que hacen unos hemocultivos que tampoco se obtiene aislamiento. En un ecocardio hablan que no existen vegetaciones y finalmente al terminar este ciclo se da alta con orden de infectología y reumatología ambulatoriamente. Pacientes, claro que los síntomas persisten, incluso empeora, y ya por consulta externa, cuando lo revisan, de una vez lo redireccionan al servicio de urgencias porque lo encuentran con cambios importantes de inflamación en estas articulaciones. Entonces incluso en la nota sugieren derivarlo o redireccionarlo al servicio de urgencias para una artrotomía. Con este cuadro clínico, entonces, el paciente ingresa a nuestra clínica. Los colegas en urgencias y en las evaluaciones que se hacen de manera inicial describen como hallazgo positivo al examen físico un derrame articular perimaleolar izquierdo y un derrame también y edema en rodilla derecha, y a nivel de los genitales en glande describen unas lesiones en sacabocado que eran múltiples con borde blanquecino y un fondo activo, ¿cierto? Con autorización del paciente, estas eran más o menos las lesiones, ¿sí? Unas lesiones con un borde blanquecino y de predominio de fondo eritematoso. Entonces, empezando con nuestro enfoque, ¿qué tenemos hasta acá? Es un paciente que es joven, que tiene un dolor que ya es crónico, con características inflamatorias, que fue sumatorio o aditivo, asimétrico porque al final fue congruente con un compromiso tanto del esqueleto axial como periférico. Entonces, si nos vamos a el enfoque de un dolor en la articulación, puede generar dolor en la articulación o propiamente un dolor articular.
o no articular. En este paciente claramente la clínica era articular, entonces yo no voy a hablarles de nada de esto. Y cuando nos enfocamos sobre el dolor articular, el dolor puede ser mecánico inflamatorio, el paciente con características de predominio en las mañanas, pobre respuesta a los AINES, mejoraba algo en el día, pero rápidamente aparecía, pues hablaba además de un dolor inflamatorio, por lo cual también vamos a omitir estas patologías. Así las cosas, entonces estamos ante un dolor articular inflamatorio y a la luz de este cuadro tenemos que revisar la cronicidad de este paciente. Él era claro que tenía ya una clínica cuando nosotros lo conocimos, aproximadamente entre 4 a 5 meses, lo que ya cumple con definición de dolor crónico en una articulación que es por encima de 4 a 6 semanas. Entonces, definitivamente las etiologías agudas en este caso no las vamos a comentar. Y en cuanto a la poliartritis aguda, que uno de los máximos representantes es las artritis virales, tampoco caerían en este cuadro, sobre todo porque ellas, su curso es por lo general agudo, menos de 4 semanas, y se acompañan sobre todo de manifestaciones cutáneas, gastrointestinales o sistémicas, que no lo refería a este paciente. De pronto, de las artritis virales, la que puede hacer algún curso crónico, se viene a la mente de pronto el chikungunya, ¿cierto? Que en sus formas graves él sí puede generar dolores articulares y poliarticulares crónicos. Entonces, por eso yo los metí acá en el cuadro de poliartritis crónica. Entonces, con esto, si lo miramos a la luz del número de articulaciones que afectó, él ya tenía dolor lumbar, o sea, una, dos rodillas, van tres, y un tobillo, cuatro, estaríamos hablando más o menos de un compromiso oligoarticular. Entonces, si nos referimos a qué posibles etiologías puede tener este paciente, y si revisamos la literatura, son múltiples, desde artritis infecciosa, desde enfermedades sistémicas reumatológicas, desde las espondiloartropatías, las artritis postinfecciosas, incluso otras como malignidad, las paraproteinemias, la fiebre mediterránea familiar, etcétera. Aún así, con este enfoque siguen siendo muchas las posibilidades diagnósticas en este paciente, pero entonces tenemos que mirar a la luz de otra característica de mi paciente. Ya dijimos que es una manifestación oligoarticular, es decir, hasta 4 articulaciones, ya dijimos que es crónica, y a su vez vemos cómo el paciente nos hace un relato de un dolor articular que fue sumatorio. ¿Qué quiere decir? Sumatorio, que a él le dolía la región lumbar y sin que se le quitase allí la clínica, ya aparecía en la rodilla y aún así apareció en el tobillo sin que en las otras se desapareciera la clínica. Eso, entonces nos habla de un patrón sumatorio que si lo revisamos, el patrón sumatorio o aditivo puro, pues básicamente lo podemos resumir en las espondiloartropatías, en las artritis postinfecciosas, en el lupus eritematoso sistémico y en la artritis reumatoidea. Si uno revisa la literatura, pues también nos hablan que estas otras enfermedades, el gonococo, el Whipple y el Behçet, pueden tener algo de patrón aditivo, sobre todo ellos se caracterizan más es por un patrón migratorio, pero también las vamos a tener en cuenta. Entonces vemos como de esto, que era un montón de enfermedades con el patrón sumatorio, nos vamos a bajar solamente a estas manifestaciones. Retomando el caso, entonces, se le hacen unos exámenes paraclínicos iniciales, una hemoglobina de 2, un hematocrito de 37, unos glóbulos blancos de 9.000 con 5.400 neutrófilos, unas plaquetas de 500.000, una función renal como dentro de los límites normales, unos reactantes elevados y los rayos X sin ningún valor patológico. Aquí se los presento. De pronto vemos algo de edema en tejidos blandos, pero a nivel pues, del periósteo y a nivel articular, en otras proyecciones, no vemos algo relevante. Con esto, entonces, nuestro paciente es valorado por expertos, se hace llamado ortopedia, reumatología e infectología. Cuando ortopedia lo valora, ellos no ven una clara indicación quirúrgica para llevar una artrotomía, mucho menos pesa un lavado. Ellos dejan solicitado una ecografía de rodilla y de tobillo y anotan que si existiese la posibilidad de hacer una centésis que se hiciera y cierran valoración. Reumatología lo que hace es indicar un perfil de autoinmunidad e infectología ya nos interroga la posibilidad de un tipo de espondiloartritis, solicitan resto de perfil o panel infeccioso y ya nos pone sobre la mesa un concepto que es la balanitis. Estos son los exámenes que a mi paciente le piden y estos son como los resultados que nos arrojó. De lo inmunológico, entonces, si la citrulina fue negativa,
el factor reumatoideo fue negativo, ANAS, ENAS fueron negativos, el complemento no estaba consumido, la serología fue no reactiva, VIH no reactivo, las hepatitis B y C no reactivos, y de la secreción hicieron un hisopado de la uretra, y también fue negativo, pues sin ningún tipo de aislamiento. Se llevó a la ecografía de rodilla y este es el líquido que nos arroja un pH de 8, unas proteínas en 4, unos eritrocitos en 9000, unos leucocitos que están en 3100, de predominio de polimorfos nucleares, que eso da un porcentaje más o menos del 52-54%, una glucosa que está en 74, el gram fue negativo, no había bacterias, no había hongos, un cultivo de Neisseria que fue negativo y no reportaban cristales. Entonces, relevante, eso sí, que de todos estos exámenes, el único examen que fue positivo fue el antígeno leucocitario humano B27, que lo vamos a tener en consideración. Entonces, con estos nuevos datos, vamos a explorar las patologías que después de hacerle un filtro del patrón sumatorio nos pudiesen orientar a la patología de este paciente. Explorando las espondiloartropatías, ellos son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por inflamación en las articulaciones que pueden tener compromiso axial, sobre todo a nivel de la articulación sacroiliaca. Además, pueden tener oligoartritis asimétrica de predominio en miembros inferiores, sobre todo rodilla y tobillo. Pueden tener el dedo en salchicha, que es la dactilitis, y la inflamación tanto de tendones como de ligamentos, la articulación al hueso, que son las entesitis. Definitivamente tienen en un alto porcentaje el HLA-B27 positivo, y ya dijimos que existen diferentes patrones que más adelante nos podemos explorar. Es decir, que si nos ponemos a ver, tienen varias cosas que nuestro paciente manifestaba, entonces esto puede ser una opción viable para nuestro paciente. De las artritis infecciosas, entonces yo de una vez le pongo una X, porque si bien hay que considerarla, ellos tienen un curso más agudo, subagudo, ya sabemos que el paciente tenía un curso más crónico, y que las características de las artritis infecciosas, el líquido es infeccioso o séptico. Si bien el líquido de nuestro paciente tenía un líquido inflamatorio, tenía unos leucocitos por encima de 2000 con predominio neutrófilo, no era un líquido séptico. Además, no tenía aislamiento al gram y los cultivos fueron negativos. Incluso en meses pasados ya había estado expuesto en 2 ocasiones a ciclo de antibiótico terapia. Entonces, por eso descartaría como esta opción. De la infección por gonococo, entonces yo también diría que la rechazo. Es importante decir que cuando usted tiene un paciente con una uretritis, con una enfermedad tubovárica, pélvica, uterina, que después desarrolla artritis, definitivamente tenemos que pensar en gonococo. Sin embargo, lo que nos dice también la literatura es que muchas veces, además de la uretritis, de la artritis, la dermatitis y sobre todo la tenosinovitis acompañan como el conjunto de este síndrome. Perfectamente se puede dar en ausencia de ellos la patología, claro, y por eso uno también se tiene que llenar como más de razones, entre ellos el cultivo del líquido sinovial o un prótesis en uretra, que en este caso nuestro paciente eran negativos. Y algo para tener en cuenta es que definitivamente la infección por gonococo, más que un patrón sumatorio o aditivo, definitivamente es un patrón que migra, es decir, me puede dar en el tobillo, este empieza a mejorar cuando ya me coge, por ejemplo, en la rodilla, ¿cierto? Eso es a lo que me refiero cuando hablamos de un patrón migratorio, perdón. Entonces, explorando otras posibles etiologías que cumplan como con todos los criterios de este paciente, están las artritis reactivas. Ellos realmente, yo las separé, pero ellos hacen parte del espectro de las espondiloartropatías. Las artritis reactivas se caracteriza sobre todo en adultos jóvenes, sexualmente activos, que no usen métodos de barrera. Se caracteriza además por compromiso oligoarticular, principalmente en rodillas. La historia de uretritis, incluso de balanitis circinada, acompaña a esta enfermedad. Usualmente no hay aislamiento, no se logra el aislamiento en las articulaciones afectadas. Puede tener entre un 30 a un 50% la positividad del antígeno leucocitario humano, y definitivamente también en relativa frecuencia pueden tener algún compromiso axial, es decir, que esta artritis postinfecciosa puede ser plausible para nuestro paciente. De las infecciones entéricas, hay que tener en cuenta que pueden generar como el curso como si fuese una artritis reactiva, pero con manifestaciones del tracto gastrointestinal, y nuestro paciente en definitiva
en estos 4 o 5 meses nunca se nos habló de manifestaciones gastrointestinales, ni dolor abdominal, ni diarrea, ni distensión. Tampoco se hizo en algún momento aislamiento sobre todo estos gérmenes, Yersinia, Shigella, Campylobacter y Clostridioides difficile. Entonces, pese a que puede generar artritis reactiva, creo que no estamos por este lado. El lupus se caracteriza por una oligoartritis asimétrica que es sumatoria, perfectamente como la del paciente, pero que va en contra para no pensar en mi paciente de un lupus. Uno es que no cumple el resto de parámetros clínicos, ¿sí? El paciente no hablaba de compromiso de otras mucosas, de aftas, de alopecia u otras serositis. A nivel inmunológico no teníamos cualquier otra citopenia ni perfil de hemólisis, el complemento no era consumido. Entonces, hablar del lupus en estas condiciones creo que tampoco sería factible, por lo cual yo también descartaría. Y nos quedan otras 3 enfermedades que cumplen con el criterio de oligoartritis asimétrica y sumatoria, que sería el Behçet. Importante es que el Behçet, además de la oligoartritis asimétrica no erosiva, que compromete grandes articulaciones, puede generar balanitis y compromiso en úlceras, como la del paciente. El problema es que el paciente era claro que esas lesiones que tenía en glande no eran dolorosas y el Behçet, si por algo se caracteriza, es porque las úlceras en genitales son francamente dolorosas y no solamente genera úlceras en genitales, sino también orales a nivel de cavidad oral y sobre todo gastrointestinales, generando síntomas gastrointestinales como dolor, distensión y diarrea, que no es el caso del paciente. La artritis reumatoidea también hace oligoartritis más poliartritis inflamatorias aditivas, pero a diferencia del paciente, la AR lo que genera son eh, compromisos simétricos y mi paciente tenía un compromiso asimétrico. Y algo importante es que a mi paciente se le midió factor reumatoideo y la citrulina y ambas fueron negativas, que pueden estar pues positivas en hasta el 80% de los casos. Y ustedes me dicen que existe AR seronegativa, sí, pero cuando existe seronegatividad en estos parámetros, pues uno debería tratar de tener como una clínica típica de la R, sobre todo articulaciones pequeñas como metacarpofalángicas e intrafalángicas proximales, que definitivamente mi paciente tampoco presentaba, entonces hablar de AR no es viable en este contexto. La enfermedad de Whipple, causada por el Troperima whipplei, puede generar dolor poliarticular, menos frecuente que se lo haga de manera oligoarticular. Es un patrón más migratorio, pero definitivamente esta enfermedad tiene como diana, perdón, tiene como diana el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Ellos se caracterizan por esas diarreas malabsortivas, las pérdidas de peso, el dolor abdominal, adenopatías y fiebre, que en ningún momento en nuestro paciente pues lo manifestaba. Entonces, ya descartando todas esas patologías, yo me quedaría que las espondiloartropatías y en un subgrupo de ellas, entre ellas la artritis reactiva, puede ser un diagnóstico factible en nuestro paciente. Si hablamos de las balanitis, las balanitis les quise hacer como un diagnóstico diferencial porque infectología nos colocaba eso en la mesa. Entonces, causas de balanitis son muchas, infecciosas, perdón, las infecciosas, las dermatológicas, reumatológicas y otras. Entonces, explorando para sacarle también diferenciales a las balanitis, empezamos con las infecciosas. En la primera imagen de ustedes a la izquierda vemos una balanitis de origen bacteriano que se caracteriza, también lo llaman balanopostitis, se caracteriza por un exudado purulento, fétido, con mal olor, con mucha inflamación de mucosa, es decir, que una balanitis que genera dolor, que se aísla pues, del relato de nuestro paciente. Otro es las enfermedades herpéticas que empiezan, como en la foto de abajo, con unas pequeñas vesículas eh, que después pueden confluir y generar unas ulceraciones. Este definitivamente genera una clínica un poco más dolorosa, pueden tener linfadenopatías que también son dolorosas, entonces también se aísla del paciente. Chancro sifilítico, que aunque es indoloro como el del paciente, pues por lo general es único, de fondo limpio, el bordecito, ahí lo vemos que se ve reactivo, que también se aleja de nuestro paciente. La cándida sería otro diagnóstico diferencial para la balanitis, pero si recordamos, se presenta más exudados, blanquecinos, muy pruriginosos, dolorosos, eritematosos, que no es la clínica del paciente. Explorando otras causas de balanitis, están las dermatológicas. Aquí yo les traigo la balanitis
de células plasmocíticas o la balanitis de Zoom, caracterizada por una lesión eritematosa. La principal característica de esta lesión es que son brillantes, incluso la hablan como lesión tipo sartén o encharol, que le dan como un aspecto húmedo, pero en realidad son lesiones secas, superficiales, indoloras, que la única diferencia con la descripción que nos da nuestro paciente es que nuestro paciente tenía unos bordes blancos de fondo activo. Este definitivamente no tiene bordes blancos, entonces no se asocia como al diagnóstico diferencial del paciente. Les traigo este también, que es la lesión fija por medicamentos, y en infectología tiene importancia, sobre todo cuando el paciente ha hecho curso de tetraciclinas o de sulfas o de ampicilina, porque se ha descrito con estos antibióticos las lesiones a nivel de glande, y es fijo porque aún sin saber por qué, casi siempre da, pues, o mejor dicho, siempre da como en la misma parte a nivel del genital. Y el Behçet, que ya se los había dado en la charla, se caracteriza por unas lesiones muy dolorosas que definitivamente no se hacen a las del paciente. Incluso el Behçet da más a nivel de escroto, y cuando dan en glande pues se asocian es con procesos de cicatrización muy grandes y decoloraciones blanquecinas. Entonces nos alejamos del paciente. Si hablamos de la balanitis circinada, la balanitis circinada se caracteriza por unas ulceraciones más bien superficiales que no duelen, que tienen un borde blanquecino con un fondo activo, ¿sí? Que tiene la tendencia como de ir creciendo en unas zonas mientras parece curar en otras. Como aquí al lado izquierdo yo les traigo unas fotos de la literatura en el lado derecho como un comparativo con la descripción del paciente, y vemos que ambas, pues sí, vemos el borde blanco con el fondo eritematoso. Entonces, muy posiblemente la descripción al examen físico que se estaba mencionando era este tipo de balanitis. Causas de balanitis circinada: las artritis reactivas, sobre todo por clamidia, gonorrea y ureaplasma. Y si nos alejamos del contexto de las infecciosas, entonces las enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, colitis y las colitis indeterminadas también pudiesen generar perfectamente el cuadro de balanitis circinada. Así las cosas, volviendo al caso, con todo este cuadro clínico y sumando los paraclínicos que ya tenemos del paciente, se decide por el dolor lumbar y el HLA-B27 positivo, se decide ordenar una resonancia de columna sacroiliaca, y ellos nos reportan que hay una zona de edema óseo subcondral del tercio inferior de la articulación sacroiliaca izquierda, y que eso se veía en al menos 2 imágenes consecutivas, indicando que todo ese dolor muy posiblemente hiciera diagnóstico de una sacroileitis aguda. Entonces, con todo esto, y recordando que ya nos habíamos quedado con 2 posibles etiologías, vamos a hablar de esto. De las espondiloartropatías, tenemos sobre todo 3 variables grandes: la espondiloartritis axiales, también llamadas la espondilitis anquilosante, dan pacientes jóvenes, menos de 40 años, con HLA-B27 positivo, pero que no se asocia a tantas manifestaciones periféricas, y por lo general va de la mano de uveitis, dactilitis y enteritis. Entonces muy posiblemente se aísle un poco de nuestro paciente. La espondiloartritis psoriásica también puede dar la oligoartritis asimétrica y sumatoria, pero definitivamente es el dominio que más afecta este tipo de patologías es la piel, y en piel nunca nos describen nada, ni en uñas. Y también tienen predilección por las interfalángicas distales, que tampoco se nos describe en el paciente. Las espondiloartritis entéricas, aquí sí hay que hacer y detenernos un poquito, porque dan hasta en un 13% oligoartritis asimétrica, hasta en un 10% pueden dar sacroileitis, hasta en un 3% dan o se asocian con antígenos HLA-B27 positivos, y también se asocian a balanitis circinada. Es decir, que pudiese agrupar casi todas las características de nuestro paciente. ¿Qué nos lo obliga a descartar? Es que definitivamente para hablar de esa enfermedad inflamatoria intestinal hay que tener un curso crónico gastrointestinal, que definitivamente no lo tuvo el paciente. Entonces, con esto decimos que pues, nos queda la artritis reactiva como algo plausible. Y si nos vamos al resumen de este diagnóstico, entonces nuestro paciente tenía sacroileitis por resonancia, tuvo ese compromiso que fue sumatorio
y que al final, aunque fue asimétrico, terminó siendo congruente. Tenía el HLA-27 positivo como único paraclínico y además de eso tenía un dato de balanitis hircinada, que incluso se puede encontrar entre el 7 al 14% de estas patologías. No se tuvo aislamiento microbiológico, pero es un mensaje para llevar a casa, es que el no tener aislamiento microbiológico no me aísla del diagnóstico. Y también cuando sumamos toda esta clínica más una dato de infección uretral en algún momento, pues la posibilidad diagnóstica es muy alta. El paciente mejoró con AINES, con bajas dosis de prednisolona y sulfasalacina. Se hace finalmente entonces un diagnóstico de artritis reactiva. Una vez de forma sistemática y consecuente se hizo la exclusión de otros diagnósticos alternativos. Esto es más o menos lo que yo les traía para el día de hoy. Ya quedo atento a sus comentarios. Juan, yo tengo una pregunta. Cuando Claro que sí. digamos que el compromiso asimétrico y el tipo de articulaciones que afectaba, pues que se le afectaron al paciente, digamos que el diagnóstico diferencial es un poco, digo yo, un poco más fácil ante la cronicidad de los síntomas, pero este muchacho nos pudo haber llegado a los 15 días, ¿cierto? Y ahí, pues digamos que la clasificación del compromiso articular iba a ser el mismo. En ese escenario agudo, si tú miras las causas infecciosas de compromiso articular, ¿cuáles crees o tú cómo enfocarías ese paciente en el escenario agudo? Porque es que él nos llegó a nosotros después de haber consultado en 1.000.000 de partes, donde básicamente lo embalsamaron en antibióticos, y en ese contexto, de igual forma, el diagnóstico diferencial infeccioso es amplio y no solo son bacterias. ¿Qué se te ocurre? Profe, no, pues definitivamente si me llega en un escenario agudo, yo creo que lo primero que hay que hacer es descartar las urgencias ortopédicas, entre ellas la artritis séptica, sin lugar a dudas, ¿cierto? Ya teniendo claro que no estamos ante ese escenario, bien sea por las características del líquido, el cultivo, pues definitivamente yo creo que no nos dista mucho del enfoque, porque hay que buscar definitivamente causas reumatológicas. Este paciente, por lo general, sí nos dio algo más de pista al hablar de una infección uretral previa, una pareja previa, del patrón migratorio. Entonces, yo creo que de forma sistemática sí hubiese hecho el mismo enfoque, empeñándome un poco más por la artritis séptica y las causas reumatológicas. Mm, no sé qué otra de pronto diagnóstico diferencial se me pueda escapar acá. ¿Infeccioso cuáles? Profe, pues yo creo que el principal debe ser la infección gonocócica diseminada, eh, más considerando el diagnóstico de uretritis previa y el compromiso oligoarticular. Juan, él no tuvo uretritis, o sea, la pregunta que se le hizo a él es si tenía alguna lesión en el pene. Sí, él no, él Porque no tenía uretritis en el momento, pero yo en la historia clínica lo que revisé es que en el pasado tuvo algún tipo de secreción uretral, pero okay, en el momento lo único que tenía era lesión en glande, pero sí, de exacto. forma aguda no tuvo uretritis. Listo, entonces mira que el diagnóstico diferencial cuando uno habla de compromiso articular infeccioso es supremamente amplio, porque si bien hay más o menos un 25% de las artritis sépticas pueden tener compromiso en más de una articulación, ¿cierto? Y ser de etiología piógena, que en general son pacientes que de entrada tienen factores de riesgo para tener artritis séptica y es básicamente todos los que tengan algún tipo de generación en la articulación, porque pues si yo tengo por ejemplo, una R
es una articulación que va a estar hipervascularizada y que si yo tengo alguna bacteria en la sangre, pues va a ser mucho más fácil que se siembre ahí, ¿cierto? Entonces uno hasta un 25% puede tener compromiso en más de una articulación, y en ese sentido, pues de acuerdo con lo que dice hemocultivo, sí siempre hay que buscar la articulación. Pero cuando yo hablo del compromiso poliarticular infeccioso, los virus son muy importantes. Y entre ellos, mira que cuando uno mira, mencionaste súper bien chikungunya, sobre todo en el cuadro crónico, pero en general las arbovirosis, por ejemplo, el dengue puede tener compromiso. ¿Qué pasa? Y a diferencia de este muchacho, el compromiso de las articulaciones va a ser simétrico y de articulaciones pequeñas y medianas. Es muy raro que te vaya a dar un compromiso del esqueleto axial, ¿cierto? Las hepatitis, Juan, las hepatitis en el pródromo, la hepatitis B, por ejemplo, da compromiso poliarticular, simétrico, sobre todo en las manos, es muy parecido a la artritis reumatoidea. Imagínate que en ese cuadro prodrómico, antes de que el paciente haga ictericia, muchos de ellos van a tener un factor reumatoideo positivo, y en realidad no es una R, es un pródromo de la hepatitis B o la primera fase de la hepatitis B, ¿cierto? El parvovirus B19 también compromete las articulaciones, hace compromiso poliarticular, ¿cierto? Y no específicamente en el paciente que está anémico, porque el cuadro clínico de un parvovirus B19 es muy pleomórfico. El VIH poco compromete las articulaciones, pero también está descrito que cuando lo compromete es simétrico, distal y de articulaciones pequeñas. Entonces mira que son muchas las que te pueden dar compromiso poliarticular, pero de acuerdo en el enfoque que hiciste, que me parece una nota como lo llevaste, porque el caso o el cuadro clínico del paciente, digamos que era muy diciente. Literalmente, él venía bien, le puso cachos a la esposa, a los 20 días empezó con síntomas, tanto articular, le salieron las lesiones en el pene y consultó múltiples ocasiones y en múltiples ocasiones le dimos antibiótico. Cuando en esta etiología, pues el hallazgo de clamidia en realidad es poco frecuente, eventualmente la encuentran, pero digamos que en el momento en el que el paciente llegó, pues la probabilidad de que la encontráramos era nula. De igual forma, darle tratamiento específico a la clamidia no impacta en cómo se comporta la enfermedad, ¿cierto? Ellos lo que necesitan básicamente es tratamiento antiinflamatorio, y es claro que en los pacientes que tienen HLA-B27, sin duda el riesgo de compromiso y de artritis reactiva cuando tienen infección por clamidia es muchísimo mayor. Él no cumplía la triada de Reiter, pues porque, aunque eso ya no se debe llamar así, negaba compromiso ocular cuando nos ingresó, y en realidad en la historia de su enfermedad nunca lo tuvo. Pero es un cuadro clínico muy bonito, muy ilustrativo, y que creo que a todos nos enseña, porque sin duda todo el mundo se asusta cuando llega con varias articulaciones, pero en un paciente sin fiebre, sin compromiso sistémico, pues nos debe hacer pensar que el enfoque diagnóstico en el enfoque diagnóstico puede estar esta etiología. Entonces, Juan, a mí me pareció muy chévere, no sé los otros profes que tengan para aportar. Muchas gracias también por la retroalimentación. Nada, no, muy bien, Juan. Creo que la clave, pues me conecté tarde, pues, pero es una de las cosas más importantes y que siempre les insistimos mucho es en el interrogatorio de los pacientes, ¿cierto? Y pasa pues con sífilis, pasa pues, con un montón de etiologías donde a veces, pues por el afán y bueno, en fin, como por la necesidad, pues por por el afán del día a día, pues mejor dicho, no se hace un interrogatorio adecuado y pues finalmente ese dato de los cachos, pues dato clave ahí
del interrogatorio del paciente. Entonces, pues aparte de lo que dijo Dani, pues yo creo que eso es una de las cosas pues, que tienen que, uno de los procesos de formación en los que están ustedes, es resaltar pues eso y aprender un poquito de, pues, como de esa forma de interrogar, sobre todo en una entidad que todavía tiene muchos, pues como las enfermedades de transmisión sexual, que generalmente todavía tiene mucho tabú, a la gente le sigue dando mucha pena, bueno, en fin, creo que es una de las cosas importantes pues para que se puede resaltar pues adicional a todo lo que dijo Dani ahí. Y hay algo, muchachos, que les tiene que quedar muy claro, y es que las infecciones de transmisión sexual llegan en bus. O sea, uno no le da clamidia. Cuando uno tiene una infección por gonococo o por clamidia, 30 al 40% de los pacientes están coinfectados. Si llevó por clamidia por gonococo y si llevó por gonococo por clamidia, ¿cierto? Y adicionalmente, muchachos, siempre hay que buscar sífilis, siempre hay que buscar VIH, siempre hay que buscar hepatitis B. No hay forma de que ustedes vean, por ejemplo, un paciente como este muchacho y no le busquemos, porque muy probablemente él, pues si se expuso a clamidia, se haya expuesto a otras cosas. En él no encontramos nada, en realidad, como no tenía compromiso uretral, pues infectología no envió el cultivo, yo no lo envié, lo envió fue reuma porque les parecía que en el diagnóstico diferencial estaba la infección gonocócica. Lo que pasa es que cuando uno ve un paciente con una infección gonocócica diseminada, es un paciente que está clínicamente enfermo, o sea, tiene claros síntomas sistémicos, la inflamación es supremamente importante, muy diferente a cuando llegó este muchacho. Entonces, súper. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por todo. Ah, profe, el profe, dicen, profe, adelante. No, hombre, yo solo resalto el buen enfoque que le han dado en las últimas 2 sesiones a esto. Así es lo que queremos. Datos a favor y en contra, llegando al diagnóstico, ¿cierto? Digamos, es relativamente sencillo, y lo coloco entre comillas, hacer ese diagnóstico cuando usted ya tiene el dato, ¿cierto? Cuando usted ha conocido a ese paciente en hospitalización. Pero esa manera de aproximarnos es la que les permitirá luego, cuando estén en caliente atendiendo a sus pacientes, tener el abordaje más racional posible para que puedan diagnosticar y tratar adecuadamente a sus pacientes. Entonces, muy bien por eso. Gracias, profe. ¿Alguien más? Perfecto, muchas gracias a todos. Feliz tarde.